Lo último que vimos, bueno, fueron varias cosas vimos. Ay, esperen que me dejé, esto se debe estar viendo oscuro. A ver ahí si se ve un poco mejor. Me parecía que me faltaba una luz. Bueno, no tanto. Ahí. Lo último que vimos entonces el otro día fue con respecto a los números primos, ¿verdad? Lo que vimos de números primos, ¿qué fue? Por un lado, que todo número entero distinto de 0, 1 y menos 1 tiene algún divisor primo. Bueno, otra vez pongo de 0. De 1 y de menos 1 tiene algún divisor primo, ¿no? Acá el 0 no nos importa porque habíamos dicho que todos los números dividen al 0, con lo cual eso no habría que incluirlo. Por otro lado, vimos que hay infinitos números primos, ¿sí? Eso también lo demostramos. Y vimos el famoso llamado TFA, Teorema Fundamental de la Aritmética, ¿sí? El teorema sí lo que nos dice es que todo número entero distinto, acá sí, de 0, 1 y menos 1, tiene una factorización prima finita es única salvo orden y signo. Esto lo que quería decir es que si nosotros tenemos un número A entero, A que no es ni 0, ni 1, ni menos 1, A se escribe, lo podemos poner como una productoria de P sub I, con I desde 1 hasta acá, digamos, donde los P sub I son los primos de la factorización de A, ¿sí? Que acá, escrito de esta manera, decíamos estos primos no son necesariamente todos distintos. También podemos expresar a A como una productoria con I de 1 acá, de P sub I a la HI. Si lo expresamos de esta forma, lo que estamos diciendo es que acá sí los primos son todos distintos, le estamos poniendo sus potencias, ¿no? Es decir, sí. No sé si lo vimos con ¿Con la productoria. el símbolo de productoria? Bueno, No lo vimos con símbolo de productoria. Bueno. Me había asustado. Está bien, pero digo, es lo mismo, ¿no? Esto es como escribir P1, P2, hasta P sub K, eso lo escribimos así. Y esto es como escribir P sub 1 al H1, P sub 2 a la H2, ¿no? Es lo mismo. Bueno, acá no vamos a ponerle K, vamos a ponerle M. ¿Se entiende que esto es lo mismo? ¿No les gusta el símbolo de productoria? Lo estoy asimilando todavía. Ah, sí, no. Bueno, pero digo, nosotros vimos esto, P1, P2 hasta PK. Bueno, es lo mismo que escribir la productoria con I de 1 acá de P sub I, donde estos P sub I son estos primos, ¿no? Y acá lo mismo, lo que yo quería mostrarles, que esto me parece que sí lo vimos el otro día, que si yo lo escribo con esta notación, estoy diciendo 2 por 2 por 3. Con esta notación digo que es 2 a la 2 por 3. Entonces, en este caso, los primos que estoy escribiendo son todos distintos, en este caso no, puedo tener primos repetidos. ¿Sí? Es una escritura, si los complica, escríbanlo de esta manera. Lo que digo es que en muchos lugares lo van a ver escrito con la productoria. Entonces, bueno, para que tengan esa notación conocida. Bien, vimos esto y vimos también, bueno, vimos algún ejemplo y vimos también la cantidad de divisores positivos de un número. ¿Se acuerdan? Dijimos que la cantidad de divisores positivos
de A, por ejemplo, ¿sí? Iba a ser igual a qué cosa. Si A lo escribo de esta manera, vamos a quedarnos con esta escritura con sus potencias, entonces la cantidad de divisores positivos de A, no es que A es igual, sino de A, era H1 más 1 por H2 más 1, ¿sí? Hasta HM más 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso que generalizamos? Por ejemplo, en este caso, tenemos acá dos primos distintos, la cantidad de divisores positivos de 12 va a ser 2 más 1, no por este 2, sino por su potencia, y acá 3 está elevado a la 1, o sea, 1 más 1. La cantidad de divisores es 3 por 2, que es 6. ¿Sí? ¿Se acuerdan que analizamos eso? Sí, no lo habíamos visto con esa formulita, me parece. ¿Con esta? Claro, Claro, lo lo habíamos hicimos hecho. verbalmente nada más. Claro, tipo como hacíamos antes con Con Está todo combinatoria. grabado. métodos de conteo. Sí, sí, en serio, profe. No lo escribí así, bueno, No, así no. Lo vimos por arriba porque ya terminábamos. ya terminábamos. Bueno, entonces, la generalización de esto que nosotros habíamos mirado con cada divisor, se entiende que es esto porque son las potencias de cada primo más 1, porque decíamos que cada primo puede aparecer a la 0, a la 1, a la 2, hasta la potencia máxima en la que aparece en el número. Entonces por eso le sumamos 1 para mirar de cuántas veces puede aparecer el número como divisor. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer un ejemplo más de divisores, ¿sí? Para mirar eso, y después les quería mostrar otra aplicación más del teorema fundamental de la aritmética, muy importante, antes de mirar ecuaciones diofánticas, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos pensar, hallar el menor natural con 8 divisores positivos. El menor natural con 8 divisores positivos. ¿Se entiende que pedimos positivos? Porque si le encuentro 8 divisores positivos, tiene 8 negativos también, ¿no? Entonces, bueno, si no dijéramos nada, son 4 y 4. ¿Está bien? Cada vez que hay un positivo hay un negativo, o cada vez que hay un negativo hay un positivo. Entonces, ¿cómo encontramos el menor natural con 8 divisores positivos? Fíjense, para tener 8 divisores, ¿sí? Yo sé que esa cuenta de 8 tiene que ser el resultado de una multiplicación. ¿Sí? Entonces, 8, ¿cómo lo puedo escribir? Bueno, 8 lo puedo escribir como 8 por 1, o lo puedo escribir como 4 por 2, o lo puedo escribir como nada más, ¿no? Bueno, pero vamos a ponerlo como 2 por 4. Y bueno, y 2 por no. 2 por 2. Y como 2 por 2 por 2, sí, bien. Y como 2 por 2 por 2. Acá cambié el orden porque, bueno, vamos a ver de qué primo hablamos, ¿sí? Entonces, como yo estoy buscando el más chico, empiezo con los primos más chicos, con 2, con 3, ¿sí? Entonces, para que tenga 8 divisores, si la cuenta fuera 8 por 1, lo que estoy diciendo es que tendría que tener un primo, el más chico posible, elevado a la 7, ¿sí? Y acá si tengo 1, no, digamos, es alguien a la 0, o sea que es 1, no hay otro primo, hay un solo primo. ¿Se entiende lo que digo? Si yo tengo el número 2 a la 7, la cantidad de divisores positivos, según lo que dijimos acá, es la potencia más 1. Son 8 divisores. ¿Sí? Bueno, esta sería una opción.
Si fuera Profe, ¿de dónde sacaste ese 7? el 7 para que me dé 8, para que al sumarle 1 me dé 8. Yo tengo que buscar primos para que tengo que poner acá potencia más 1, por la potencia más 1. ¿Se entiende? Entonces la potencia es... la potencia tiene que ser 1 menos. Fíjate lo mismo que acá. Acá yo quiero que la cantidad 8 divisores sea 4 por 2. Entonces yo lo que quiero es tener un primo a la 3, para que después sumándole 1 me quede 4, por otro primo a la 1, para que al sumarle 1 me quede 2. Pongo estos primos chiquitos porque estoy buscando el más chico. Si no, podría poner cualquiera, si no tuviera restricción de que sea el más chico. ¿Sí? Esta es una opción. Acá si miro cantidad de divisores positivos va a ser 3 más 1 por 1 más 1. Efectivamente esto es 4 por 2, que es 8. ¿Sí? Si fuera, lo puse al revés también para mirar esta posibilidad, que sea 2 a la 1 por 3 a la 3. ¿Sí? Bueno, en este caso ya sabemos que va a dar más grande, pero bueno, 1 más 1 por 3 más 1, ¿se entiende? Y el último, que yo me lo había olvidado, sería tener un primo a la 1 por otro primo a la 1 por otro primo a la 1. Voy poniendo los más chiquitos. ¿Se entiende la cuenta que estamos haciendo? Sí, se entiende, profe. Bien, ahora entonces miro a ver cuál es el resultado de esos números. ¿Sí? Porque yo tengo que ver, bueno, cuánto dan esos números porque me pidieron el menor natural. Entonces, 2 a la 7, ¿cuánto es? 128. 128, ¿no? 128. 2 al cubo por 3 es 3 por 8, que es 24. 2 por 3 al cubo es 27 por 2, 54, ¿no? Y 2 por 3 por 5 es 6 por 5, que es 30. ¿Sí? Entonces... Profe, no me quedó claro. ¿Por qué el 2 por 3 y el 2 por 3 por 5 al último? No me queda claro por qué el por 3. A ver, yo lo que estoy buscando son números primos, los más chicos posibles, porque yo busco el menor natural, ¿sí? Entonces, primos los más chicos posibles, tal que cuando yo miro las potencias de esos primos, si le sumo 1 y las multiplico, me tienen que dar 8. ¿Sí? Fíjate lo que pusimos acá. ¿Sí? Si yo tengo 2 a la 7, la cantidad de divisores positivos va a ser 7 más 1. Si tengo 2 al cubo por 3 a la 1, la cantidad de divisores positivos va a ser 3 más 1 por 1 más 1. ¿Se entiende lo que digo? Fíjate en el caso de que yo tenga 2 al cubo por 3 a la 1, los divisores son 3 más 1 por 1 más 1. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, por qué es esto? ¿De dónde sale? Porque yo digo, bueno, ¿cómo pueden aparecer los primos? Miren, en la división, yo digo, 2 a la 0 por 3 a la 0 divide este número, dijimos que era, ¿con cuál estamos? 24, ¿no? 2 a la 0 por 3 a la 0 lo divide porque es 1. También lo divide 2 a la 0 por 3 a la 1. ¿Sí? También lo divide 2 a la 1 por 3 a la 0. O 2 a la 2 por 3 a la 0. O 2 a la 3 por 3 a la 0. Fíjate que con 3 a la 0 estoy poniendo 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. ¿Sí? Es decir, que aparece de 4 formas distintas, 4 potencias distintas puede tener el 2. Ahora, con 3 a la 1 me va a aparecer también con 2 a la 0, con 2 a la 1, con 2 a la 2 y con 2 a la 3.
Entonces yo lo que digo es, tengo dos factores primos. Este factor primo puede aparecer a la 0, a la 1, a la 2 o a la 3, de 4 formas distintas. Este factor primo puede aparecer a la 0 o a la 1, de 2 formas distintas. Entonces la cantidad de divisores son 4 por 2, que es 8, que es lo que buscábamos. ¿Se entiende un poco más lo que estamos diciendo? Entonces, estos números que yo estoy poniendo acá no son los primos, ¿no? Ah, bien. Estos no son los primos, ¿sí? Sino que son las posibles potencias más 1 de cada primo. Eso sería. Entonces, cuando yo digo 8 por 1, bueno, pienso en un primo que esté a la 7. Si le sumo 1, me da 8, son los divisores de 2 a la 7. Si pongo 4 por 2, quiero un primo a la 3 y un primo a la 1. Si pongo 2 por 4, quiero un primo a la 1, un primo a la 3. Y en este caso, 2 por 2 por 2, quiero un primo a la 1, un primo a la 1, un primo a la 1. Tienen que ser diferentes. Bueno, entonces en este caso, el menor natural con exactamente 8 divisores es 24. ¿Se entiende? Que pueden hacer la cuenta también, ¿no? De cuántos divisores tiene, pero bueno, esto porque es un número chiquito, pero si el número es más grande, ¿sí? ¿Cómo le encuentro la cantidad de divisores? ¿Se ve? Sí, profe, se entiende. Bien. Bueno, entonces, eso como un ejemplo. Bueno, ustedes tienen ahí en la práctica ejercicios donde tienen que hacer eso, ¿sí? Encontrarle la cantidad de divisores, el menor natural que tenga tantos divisores, ¿sí? O, por ejemplo, si yo quisiera, fíjense que si yo quisiera el menor natural que tenga exactamente 8 divisores y solamente uno primo. Si a esto ahora le pido, bueno, 8 divisores, pero solamente uno primo, ¿quién sería? 128. Sí, iba a decir lo 128. mismo. ¿Eh? Iba a responder eso, lo mismo. Claro, ¿por qué? Porque acá ya vimos que este es el único, ¿sí? Acá hay un solo primo, después los otros son potencias de 2. Claro, 2 a la 7, ¿sí? En los otros ya aparecen más primos. ¿Bien? Bueno, y me queda que miremos una aplicación importante que ustedes también tienen en la práctica. Les voy a hacer uno distinto para que tengan, para practicar también el que les queda ahí. Pero profesora, sí. 8 divisores, pero solo uno primo. Sí. El que es 2 a la séptima es porque está expresado con un solo número primo. Claro. Los otros usan 2 o 3. Exactamente. A eso se refiere. Claro. Bueno. Les decía que una aplicación muy importante del teorema fundamental es la demostración de números irracionales. ¿Por qué un número es irracional? Que parece como raro, porque para mostrar que un número es irracional nos metemos en los números reales y decimos, bueno, pero el teorema fundamental es un teorema de los números enteros. Sin embargo, fíjense, yo les iba a hacer, bueno, por ejemplo, podemos hacer mostrar que raíz de 5 es irracional. ¿Sí? Entonces, ¿dónde va a aparecer el teorema fundamental? Bueno, porque, ¿cómo lo voy a demostrar? ¿Por qué método que nos encanta? Absurdo. Por el absurdo. Por el absurdo que nos encanta, digo, supongo que es racional. Supongo que es racional. Y si es racional, ¿qué quiere decir? Que raíz de 5,
se puede expresar como cociente de enteros, ¿sí? M y N enteros. Por supuesto, N distinto de 0, ¿sí? Se entiende que eso es suponer que un número es racional. Y ahora digo, bueno, pero entonces N por raíz de 5 tiene que ser igual a M. Y ahora voy a elevar a ambos miembros al cuadrado. N cuadrado por 5 igual a M al cuadrado. ¿Sí? Y ahora el problema se reduce a un problema de números enteros. ¿Sí? Porque ahora acá tengo multiplicación de enteros y del otro lado un entero. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a analizar con la factorización prima de esos números. ¿Sí? Y lo que vamos a querer mostrar es que no pueden existir, ¿verdad? Eso es lo que queremos, porque venimos con el absurdo. Entonces, fíjense, acá hay que separar en casos, porque el teorema fundamental nos habla de que la factorización prima existe, pero bueno, esos números tienen que ser distintos de 0, 1 y menos 1. ¿Sí? Entonces, que n es distinto de 0, ya lo sabemos, porque si no esto no tendría sentido. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ir separando. Si m fuera 0, tenemos que n cuadrado por 5 nos queda 0, absurdo. ¿Por qué absurdo? Porque ni n, ni 5 son 0. ¿Sí? Para que un producto de 0, alguno de los dos deben serlo, ¿no? ¿Se acuerdan que eso dijimos el otro día? Que se llamaba ser un conjunto sin divisores de 0. ¿Sí? O un dominio de integridad. Bueno, más allá del nombre, sabemos que eso pasa. Así que M no puede ser 0. Bien, tranquilos. Ahora consideremos qué pasaría si M valiera 1 o menos 1. Acá podemos considerar los dos casos juntos, porque como quede elevado al cuadrado, el resultado va a ser 1, ¿sí? O sea que no hay mucho que separar ahí. Entonces nos quedaría n cuadrado por 5 igual a 1. ¿Puede pasar? No, tampoco puede pasar. Esto otra vez es absurdo porque... La raíz de un número negativo no se puede. En el caso de sea menos 1, ¿puede ser? No, pero menos 1 es m, ya lo elevé al cuadrado, porque yo siempre miro acá, ¿eh? Porque estamos en enteros. Y sí... Estaremos expresando al 1, estaríamos diciendo que 1 lo divide 5. N cuadrado. Que 5 sería un divisor de... Claro. Bien. Tendría que ser ambos 1. Exacto. Distintas formas de decirlo. O porque estoy pensando 5 divide a 1, lo cual es absurdo, ¿sí? O porque estoy pensando que el 5 es un número que tiene inverso multiplicativo, también es absurdo, porque sabíamos que los únicos invertibles eran 1 y menos 1, ¿sí? De cualquiera de esas formas, si quieren ponemos porque 5 no divide a 1, ¿sí? O ponemos porque los únicos invertibles en Z son 1 y menos 1. ¿Está bien? O sea, que un producto de números me dé el elemento neutro del conjunto querría decir que 1 es inverso del otro y 5 no tiene inverso multiplicativo, ¿sí? Bien, absurdo. Así que eso lo descartamos. ¿Qué pasa si n es 1 o menos 1? Si n fuera 1 o menos 1, nos queda de un lado 5 y del otro lado m cuadrado. ¿Sí? ¿Y ahí qué pasa? Hay problema... Uy, perdón. Que tenemos un Hay problema con la entero, cantidad de primos que hay. De un lado tenés un primo y del otro lado tenés un número par de primos, porque está elevado a 2. Exactamente, ¿sí?
Entonces, acá, ¿y eso por qué no puede ser? Bueno, por el teorema fundamental, que nos garantizó que la factorización prima era única, ¿sí? Yo no puedo tener de este lado unos primos y de este lado otros, ¿sí? Si son iguales, son iguales. Bueno, sí, 5 no se puede escribir como algo elevado al cuadrado, pero ¿por qué, digamos, no? Entonces, yo lo que voy a decir acá es que como m, acá estoy considerando, yo puse m es 1 o menos 1, y n no, ¿no es cierto? Porque si no me quedaría 5 igual a 1. También si quieren, ahora lo consideramos, el caso de que ambos lo sean. Entonces yo digo, como m es distinto de 0, 1 y menos 1, entonces m tiene una factorización prima, ¿sí? Vamos a ponerla así no les da algo que no les gusta, tiene una factorización prima, Gracias, profe. de nada, que es única, ¿sí? Salvo orden y signo, seguro la tiene, ¿sí? Entonces, m cuadrado, ¿qué va a ser? Va a ser P1 cuadrado por P2 cuadrado. Acá los primos, estos primos, escritos así, no son necesariamente todos distintos, con lo cual no quiere decir que en la factorización de m los primos aparezcan todos al cuadrado. No, pero si uno de estos primos se repitiera, por ejemplo, 3 veces, supongamos, acá va a aparecer al cubo, pero al elevarlo al cuadrado me aparece a las 6. Entonces, lo que seguro sabemos es que los primos en m cuadrado tienen potencia par. ¿Se entiende esto? ¿Sí? No necesariamente 2, ¿sí? Pero seguro potencia par. Y 5, ¿sí? Es un único primo que tiene potencia 1. Un único primo con potencia 1. Con lo cual, por el teorema fundamental de la aritmética, es un absurdo, porque la factorización es única. ¿Sí? No, no me quedó muy claro, profe. Claro, la situación es la siguiente. Yo tengo de un lado un 5 y del otro lado tengo un primo a la 2, otro primo a la 2, otro primo a la 2, hasta el último primo, que no sé quiénes son ni cuántos, pero es la factorización de m. Entonces, estos primos aparecen de este lado con una potencia par. Y del lado izquierdo yo tengo nada más que el 5. Entonces, no puede ocurrir que yo tenga una igualdad, ¿sí? Porque acá suponete que fuera uno solo el primo de m. Uno escribe así para generalizar, pero podría ser uno solo, ¿sí? Ponele que yo diga, bueno, acá tengo un primo, bueno, y si m tuviera un primo solo, puede ser, pero aparece al cuadrado, y acá aparece a la 1. ¿Se entiende lo que digo? O sea, el caso más chiquito para aproximarme más a forzar a que estas cosas sean iguales sería pedir que m tenga un solo primo. Bueno, ponele, el 5 además quisiera, porque si no, no se van a aparecer nunca. Pero acá me va a aparecer 5 al cuadrado y acá 5 a la 1. Eso es absurdo. ¿Se ve un poco más ahí? Sí, ahí se ve mejor. Bien. Bueno, me falta el último caso. Bueno, habíamos dicho, bueno, como un caso particular también sería qué pasa si n valiera 1 o menos 1 y m también valiera 1 o menos 1. Bueno, en ese caso tendría 1 por 5 igual a 1. 5 igual a 1, y acá no hace falta decir nada, ¿no? Es absurdo porque sí. Porque 5 es 5 y no es 1. ¿Sí?
Y el último, entonces, sería pedir que n no sea ni 1 ni menos 1 y m tampoco. ¿Sí? Ninguno de los dos son 1 menos 1, por lo tanto, ambos tienen una factorización prima, finita y única. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me queda esta escritura? Fíjense, si a n yo lo escribo como, vamos a escribirlo como q sub 1 por q sub 2 por hasta q sub j, este es n. Si lo elevo al cuadrado, me queda cada primo al cuadrado, por 5. Y ahora quiero que eso sea igual, usemos esta misma factorización que pusimos acá, P1 cuadrado hasta PK cuadrado, ¿sí? Se entiende que yo quiero analizar si esa igualdad puede cumplirse. ¿Sí? Entonces, de nuevo, fíjense, los primos que aparecen en n cuadrado, perdón, en n cuadrado, tienen potencia par, ¿sí? Los primos de n cuadrado tienen potencia par. Si alguno fuera 5, entonces, en n cuadrado por 5, el 5 aparece con potencia ¿de qué tipo? ¿Par o impar? Impar. ¿Están todos convencidos de eso? Sí, sí. Doy fe. Sí, bueno, tenemos un escribano, qué suerte. Aparece con potencia impar. Y en m cuadrado, todos los primos aparecen con potencia par. No me importa, ya ni siquiera me importa si está el 5 o no está. Aunque estuviera, aparecen con potencia par. O sea que el 5 tiene potencia impar estando solo, o que hubieran 5 dentro de n cuadrado. ¿Cómo? 5 tendría potencia impar estando solo, y aunque hubiera un 5 dentro de n cuadrado, siempre va a ser impar la potencia de 5. Claro, porque acá, si uno de estos es 5, me aparece una potencia par, más 1, que es la potencia de 5, es impar. O sea que de este lado, la potencia de 5 siempre es impar, aparezca o no aparezca en n cuadrado. Claro. Y del lado derecho, esté o no esté el 5, todos los primos aparecen en una potencia par, con lo cual nunca va a pasar que se cumpla la igualdad. Por el teorema fundamental. Absurdo, por el teorema fundamental que nos asegura que la factorización es única. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, todo esto hay que analizarlo y separando en estos casos, pero bueno, es un resultado muy importante para la prueba, ¿sí? de que un número es irracional. Entonces, bueno, si todos los casos me dieron absurdo, ¿qué quiere decir? Que efectivamente esto no puede pasar, ¿sí? No pueden, no lo ven. Que efectivamente no podemos escribir a raíz de 5 como cociente de enteros y por lo tanto raíz de 5 es irracional. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, vamos a lo ¿Puedo número... repetir, profe, lo último que dijo? Como conclusión, perdón. No. Como conclusión es
que como todos los casos nos dieron absurdo, lo que estamos mostrando es que esto que nosotros habíamos supuesto, que raíz de 5 podía escribirse como cociente de enteros, no es posible, ¿sí? No hay enteros m y n que me permitan escribir a raíz de 5 como m dividido n, o sobre n, ¿sí? Por lo tanto, raíz de 5 es irracional, porque ¿no? Si un número no es racional, es irracional. ¿Sí? No hay más ahí entre medio. Cuando justifica por el teorema fundamental de la aritmética, ¿no? Que dice absurdo porque la factorización es única. ¿A qué se refiere con la factorización única? Bueno, a lo que nos referimos justamente es a que no puede ocurrir que yo diga, voy a correr un poquito de nuevo, que yo diga, por ejemplo, bueno, a ver, el 12, bueno, siempre elijo el 12, no sé por qué, se escribe como 2 al cuadrado por 3, ¿sí? Ah, bueno, pero a lo mejor también encuentro otros primos, y a lo mejor esto también se podría escribir, no sé, como 5 por 7, qué sé yo. ¿Puede ocurrir esto? No. No, pero en el ejemplo este que estamos viendo, Bueno, ¿dónde se produjo esa contradicción? Bueno, pero fíjate, en el ejemplo, lo que estamos diciendo es, si yo de este lado me aparece un primo, en particular el 5, elevado a una potencia impar, y de este lado elevado a una potencia par, nunca van a ser iguales los números. Por esto que decimos, porque la factorización es única, entonces yo no puedo encontrar una factorización que tenga 5 al cubo y otra que tenga 5 al cuadrado. Está bien. ¿Se entiende a qué nos referimos? Sí, claro. ¿Mm? Bien. Bueno, vamos entonces a mostrar qué son las ecuaciones diofánticas, ¿sí? Y cómo las resolvemos. ¿Mm? Que en realidad el concepto es bastante sencillo, no es tan sencillo su resolución, ¿no? Como tantos enunciados matemáticos que parecen sencillos. ¿Te gustó ese nombre? Es de Diofanto, ¿viste? Diofanto, que es el famoso que escribió la aritmética de Diofanto. ¿Mm? Y sobre la aritmética de Diofanto hay también una historia, ¿no? De otro teorema. ¿Lo conocen? ¿Conocen? No sé si quiero saber. No, pero es un teorema, es de estos, de inocente apariencia. El teorema, el último teorema de Fermat. ¿Han oído hablar del último teorema de Fermat? Yo tengo un libro del Sí, último algo teorema de de Fermat. Divino, el de Simon Algo me Simon. han dicho, sí. Bueno, ¿qué decía ese teorema? El teorema de Fermat decía que en realidad fue una conjetura muchísimo tiempo. Decía que no existen enteros x y z que cumplan esta igualdad si n era mayor o igual a 3. ¿Sí? Para n igual a 2 ya sabemos que sí, ¿no es cierto? Son las ternas pitagóricas, ¿no? Ya sabemos que 2 al cuadrado más 3, que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es 5 al cuadrado, ¿sí? O sea que cuando n es 2 hay infinitas ternas pitagóricas que se pueden encontrar. ¿Saben por qué se llaman ternas pitagóricas? Que son 3 y de Pitágoras. Sí, pero digo, porque el teorema de Pitágoras nos decía, ¿no? Si esto mide 3, esto mide 4, ¿sí? 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado, ¿sí? Por Pitágoras. Bueno, bien. Entonces Fermat dijo, bueno, no, pará. Pero si n es mayor o igual a 3, no hay enteros
que se puedan encontrar. Y la verdad es que es un enunciado comprensible para nosotros, no es, qué sé yo, hay otros enunciados que todavía no se han demostrado que son complejos de entender el enunciado nada más. Sin embargo, esto es fácil y justamente Fermat dijo, tengo una demostración para esto que no voy a demostrar porque el margen de este libro es muy angosto para que yo pueda desarrollarla. Y ese libro era la aritmética de Diofanto, ¿sí? Y bueno, y resultó que no se pudo demostrar durante muchísimo tiempo, durante mucho tiempo fue una conjetura, y se terminó demostrando en el 1996, creo, algo así, lo demuestra Andrew Wiles usando un montón de matemática que fue desarrollada posteriormente. O sea que en realidad no se sabe si Fermat tenía una demostración o lo puso así, se lo llevó escrito a la tumba, sí, no sé. No sé si tenía la demostración, porque después se logró demostrar con contenidos matemáticos que en ese momento no eran conocidos, digamos. Bueno, bien. Todos los matemáticos son fanáticos de Fermat. Todos, porque... Siempre hablan un montón de él. Porque Fermat es así romántico, ¿no? Y eso que era abogado, era un aficionado a las Y matemáticas. era un aficionado a la matemática, tal cual, era abogado, sí, sí, sí. Bueno, así en los ratos libres, viste, te estudiaba y te hacía un teoremita. Bueno, lo que nosotros vamos a decir, ¿qué son las ecuaciones diofánticas? Las ecuaciones diofánticas son ecuaciones que se expresan como A por X más B por Y igual a C por Z. Bueno. Ay, no, chicos. Igual a Z, perdón. Igual a Z. Y ¿qué es lo que... no hay como Newton. Sí, te inventó el cálculo a los 20. Bueno, la mayoría de esos matemáticos desarrollaron sus grandes ideas a los 20 años, ¿sí? Muy jóvenes. A muchos se nos pasó la etapa ya. No se preocupen, no se preocupen. Hoy la gente sigue trabajando, investigando con muchos más años. Pero ahí lo que pasa es que se morían además. Pensá que eran épocas que no se vivía tanto. Entonces decían, bueno, más vale estudio ahora porque no sé cuánto más voy a vivir. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que buscar acá? Acá tenemos tenemos A y B números enteros, ¿sí? Y lo que queremos encontrar, bueno, no, vamos a ponerlo así, miren. Vamos a poner acá C y vamos a llamar A, B y C números enteros. Y lo que queremos encontrar son X e Y enteros también, enteros, que satisfagan la ecuación, ¿no? ¿Sí? Entonces, buscarle soluciones enteras a esa ecuación es el problema, ¿sí?, de resolver una ecuación diofántica. Bien. En algunos casos es fácil, ¿sí? Pero, bueno, cuando los números son grandes se va complicando. Entonces, miren, por ejemplo, bueno, una solución de eso, ¿qué va a ser? Si yo tengo una solución, estoy hablando de un par x0 y 0, ¿sí? Tal que si yo lo reemplazo ahí, me da el valor de C. Entonces, por ejemplo, si A fuera, si yo tuviera 2x más 5y, ¿sí?, igual a 8, ¿puedo encontrar fácil soluciones a ecuación diofántica? No. ¿No?
Bueno, pongamos otro, a ver. Puede haber valores negativos también. Sí, se me ocurrió, sí, y igual menos 2 Enteros. y x igual 1. Exacto, si yo pongo... Claro, sí. ¿Cómo? Ah, no, pará, no, O me al No queda había revés. menos pensado en los 8. negativos. Si pongo x igual a menos 1 e y igual a 2, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, la que dije yo fue para c igual menos 8, no 8. Bueno, o para c igual menos 8, ¿sí? Pero digo, bueno, uno prueba un ratito y se encuentra. No es más que esto, ¿eh? Acá encontré una solución, es resolver eso. ¿Mm? Bien, ahora, va a haber alguna condición para que la ecuación tenga solución o no, ¿sí? Y después vamos a ver qué pasa con las soluciones, cómo las encontramos. En primer lugar, lo que vamos a decir es que AX más BI igual a C tiene solución si y solo si el máximo común entre A y B divide a C. ¿Sí? Primer resultado que tenemos que analizar. Miren, vamos a demostrarlo, porque acá vieron cómo es. Nadie cree nada. Demostración. Fíjense, yo digo, bueno, supongo que AX más BI, vamos para allá, ¿no? Vamos a demostrar la implicación hacia allá. Digo, supongo que AX más BI igual a C tiene solución. ¿Sí? Y voy a llamar D al máximo común entre A y B. Entonces, ¿qué sabemos nosotros de este máximo común entre A y B? Bueno, seguro que A se divide por B, o sea que A se expresa como D por Q, con Q un número entero, y B se expresa como D por W, Q y W enteros. ¿Sí? Bueno, pero entonces nosotros podemos reemplazar en la ecuación, ¿sí? Donde es solución, supongamos que este XY es la solución, reemplazamos A y B por estos valores, y me queda dQ por X más dW por Y igual a C. Ah, bueno, pero entonces D por QX más WI es C. Esto es un número entero por ser suma y producto de enteros. Entonces, conclusión. D divide a C. D divide a C. Bien, si C lo expreso como D por un entero, D divide a C, que era lo que queríamos probar. ¿Bien hasta ahí? Miremos la vuelta. Para mirar la vuelta, ahora al revés. Esta es nuestra hipótesis, ¿no? Eso, fíjense que todas estas demostraciones también nos van sirviendo para afianzar todo lo que vimos en la primera parte, ¿sí? Cómo son las estrategias para demostrar y qué quiere decir. Acá yo vengo demostrando por método directo, ¿no? En el primer caso, si pasa esto, entonces pasa esto, esta es mi hipótesis y a esto quiero llegar. Ahora vamos al revés. Si pasa esto, quiero mostrar que la ecuación tiene solución. Entonces, mi hipótesis es el máximo común divisor entre A y B divide a C. ¿Sí? Entonces, tengo dos informaciones. Una es que D, por ser el máximo común divisor, ¿sí? Bueno, no sé si me conviene hacerlo así, hay una combinación lineal entera entre A y B que da D, por ser el máximo común divisor, ¿sí? Y también sé que D divide a C.
¿sí? Con lo cual, C se expresa como, perdón. Entonces, C se expresa como D por H, ¿sí? Con H un número entero. ¿Está bien? Sí, no me conviene partir de acá, sino de usar la ecuación. ¿Sí? ¿Está bien hasta acá? ¿Se entiende esto? Puede ser, sí, se llama identidad de Besut, sí, la combinación lineal, sí, sí. Bien. Entonces, fíjense, si yo tengo que D es seguro, hay una combinación lineal entera para M y N enteros. Y además sé que C se expresa como D por un entero. Yo podría esta igualdad multiplicarla a ambos miembros por H. ¿Por qué elijo multiplicar por H? Multiplico por H porque es este H, ¿no? Ese entero que me va a permitir decir ahora que esto es C. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Entonces, ¿qué pasa si esto es C? Ah, bueno, entonces encontré que C es igual a por alguien que es entero, llamémoslo X, más B por alguien que también es entero, llamémoslo Y. Ah, bueno, entonces la ecuación diofántica tiene solución. ¿Sí? Entonces, A por X más B por Y igual a C tiene solución, porque ahí la encontré. Bien, eso no sé si se lee, vamos a bajar un poquito. ¿Sí? Tiene solución entera. Solución entera, claro, claro. Entero, sí. Claro, siempre que hablamos en una diofántica de que tenga solución, es entera. Si no, digamos, siempre puedo encontrarle solución, si no le pido entera. Porque ahí pueden ser números Claro, reales. es una recta. Claro. Claro. Bien. Ahora, entonces, eso va a ser lo primero que nosotros vamos a mirar cuando tengamos que resolver una ecuación diofántica. Vamos a mirar si el máximo común divisor entre los números que tenemos divide al número que voy a tener del otro lado. Si lo divide, ya sé que hay solución. Si no lo divide, ni intento buscarla. Bien. Hay un resultado más que lo que me va a decir es que una diofántica, si tiene solución, tiene infinitas. ¿Sí? Si tiene solución, tiene infinitas. Entonces, fíjense, no sé si llegamos a mirarlo, ¿quieren hacer intervalo ahora o miramos un cachito esto? Un ratito aguanto. ¿Un ratito aguantás? Bien. Bueno, sí, vamos a tratar de hacerlo lo más ratito chiquito posible. A ver, entonces, si tiene solución, lo voy a escribir poco, si tiene solución, entonces tiene infinitas. Bien, entonces, miren lo que vamos a hacer. Yo digo, bueno, tengo
esta ecuación diofántica y digo sea x0 y 0 una solución. Entonces ya sé que A por x0 más B por y0 igual a C, bueno, se cumple esa igualdad, ¿no? X0 y 0 enteros. ¿Sí? Ahora digo, bueno, supongamos que x1 y 1 es otra solución. Entonces también pasa que A por x1 más B por y1 es igual a C. ¿Sí? Por ser solución. Entonces, ahora como las dos valen C, las voy a igualar. Digo, A por x0 más B por y0 es igual a A por x1 más B por y1. Este me quedó medio abajo, ¿no? Bueno, esto es por... Ahora, voy a pasar de este lado lo que tiene A. Me queda x0 menos x1, y de este lado lo que tiene B. y0 menos y1. ¿Sí? Profe, ¿no queda I1 menos I0? Sí, sí, muy bien, tenés razón. Estabas mirando eso. y1 menos y0. Sí, bien. ¿Estamos? Bien, entonces, ¿qué más sabemos de esto? Sabemos que si D es el máximo común entre A y B, entonces A se expresa como D por alguien, voy a usar A grande, este es un entero, y B también se expresa como D por alguien, vamos a usar B grande entero, ¿sí? Y ahora los vamos a reemplazar acá. Entonces tenemos que D por A grande por x0 menos x1 es igual a D por B grande por y1 menos y0. ¿Sí? Y ahora también decimos entonces, como en los dos A y D, ¿se acuerdan que habíamos dicho, ¿sí?, que vale en los enteros la propiedad cancelativa? ¿Sí? Eso lo probamos la clase pasada, o la otra, no me acuerdo, que nos queda que A por x0 menos x1 es igual a B por y1 menos y0. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien, ahora, ¿qué puedo decir? Ahora puedo decir, por un lado, que B divide a todo esto. ¿Sí? Si esto es un número que se expresa como B por un entero, bueno, entonces B divide a todo este número. Y acá lo que vamos a usar es que, a ver, esto creo que no lo probamos, esto sí, creo que no lo probamos. Si quieren, después lo miramos, después lo miramos aparte. Pero cuando yo tengo que A es el máximo común por un entero y B es su máximo común por otro entero, A y B, estos enteros, son coprimos. ¿Está bien eso? O sea, no quiero mezclar ahora, si quieren después lo probamos, pero... ¿Cómo, profe? ¿Lo puedes repetir? Claro, Que... fíjense, yo acá es como que estuviera diciendo, suponete que el máximo común entre 20 y 14, ¿sí? Yo lo que digo, el máximo entre 20 y 14 es 2. Entonces al 20 lo escribo como 2 por 10, y al 14 lo escribo como 2 por 7. Bueno, estos números A y B son estos. Estos tipos que me quedan como cociente son coprimos entre sí. Porque si no lo fueran, si no fueran coprimos, tendrían algún factor primo en común. Pero entonces no puede ser 2 el máximo común. O sea,
Si Sí. acá hubiera, poner Se que ve. acá hay un 3 y acá también. Entonces, el más grande que divide a 20 y a 14 a la vez sería 6. 6. ¿Sí? Se ve. Sí, sí, ahora con un ejemplo es bastante más vistoso, digamos. Por eso digo, por eso, como es natural, digo, después la demostración igual no es que sea larga, pero para no meternos en otro cacho de demostración acá en el medio, sí mirarlo acá como para darnos cuenta que efectivamente eso pasa, ¿sí? Por lo menos los convenzo, después lo demostramos. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Como B divide este número, pero B no tiene factores en común con A, otra vez, fíjense que otra vez participa el teorema fundamental, porque yo acá miro esta igualdad, y digo, este B, ponele que sea, no sé, 2 por 5, y A es 3 por 7, no tiene factores en común. Entonces este 2 por 5 tiene que aparecer acá. ¿Se entiende? Con lo cual, si B coprimo con A, entonces B tiene que dividir a x0 menos x1. ¿Se entiende esa idea? Si los factores primos de B no están en A, tienen que estar acá. Y estar acá, bueno, acá va a aparecer 2 por 5 más otras cosas, no sé. ¿Sí? Entonces B tiene que dividir a x0 menos x1. ¿Sí? Bueno, y entonces escribo acá que x0 menos x1 es igual a B por W. ¿Sí? Vamos, dejamos esto acá, y ahora hacemos lo mismo al revés. Ahora decimos, bueno, bien, pero entonces A también divide a B por I1 menos I0. ¿Sí? Con la misma estrategia, digo además, como A y B son coprimos, acá pasa lo mismo, entonces A divide a I1 menos I0. Y entonces I1 menos I0 se escribe como A por K. Bien. Nos falta un poquito. ¿Quieren que? Porque deben estar arrepentidos de haberme dicho de seguir, ¿o no? Seguimos. No, si quieren, total, lo suspendemos acá y ahora lo retomamos. No, prefiero, yo ¿Prefieren personalmente terminar? prefiero terminarlo. Nos vamos a quedar con la intriga aparte. Ay, sí. Sí, no, se me va la idea. Bueno, entonces lo seguimos. Bueno, entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense que, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pero entonces yo puedo despejar x1 de acá, x1 es igual a, esperen que me falta que me queden iguales. Bueno, entonces ahora, fíjense que si yo reemplazo acá, sí, acá, cuando hago D por, sí, D por A, por x0 menos x1, pero en vez de x0 menos x1 voy a poner BW. D por A por BW es igual a D por B, pero en vez de I1 menos I0 voy a poner A por K. Conclusión. ¿Qué pasa? ¿Vamos perdiendo, Gabriel? ¿Qué? ¿No metieron gol? No, ¿qué pasó? Iba a contestar justo. Que te queda que W es igual a K y como son números enteros, cualesquiera, es como que ya tenés infinitas soluciones a W igual K. Mirá qué divino. Bueno, no tan rápido. ¿Por qué? Que W es igual a K, estamos de acuerdo.
que ese W o K, como lo llame, es cualquiera, no estoy tan segura, porque ¿de dónde viene este K y este W? Viene de decir B divide a esto. Cuando yo digo B divide a esto, ese es el cociente. Va a ser cualquiera, pero por ahora no lo sé. Por ahora, si proviene de acá, es un cociente y no es cualquiera. ¿Sí? Entonces, por ahora lo que sé es que son iguales. Por lo tanto, lo que yo puedo decir es que x1 es igual a x0 menos bw. Bueno, bk, ponele. Y I1 es igual a I0 más A por K. ¿Sí? Hasta acá encontré una solución más, digamos, para un K particular. Me falta ver eso. Sí. ¿Qué es acá? O sea, ¿por qué B por K? ¿Por qué B por K? Porque acá me quedaba BW, pero como dijimos que eran iguales, la llamo K a las dos. Bien, bien. ¿Sí? O K o W a las dos. ¿Sí? Falta un cachitito para ver que ese K puede ser cualquiera, ¿sí? Fíjense que si yo ahora escribo, estoy buscando soluciones, ¿sí? Para esta ecuación, que no la ven igual. Bueno, para A por X más B por Y igual a C. Entonces digo, bueno, entonces A por... En vez de x1 voy a poner esta solución que encontré. Más b, y en vez de y1 la pongo con la forma que la encontré. Yo sé que esto me da c, ¿sí? Porque la estoy encontrando como solución. Pero si hago distributiva, acá me queda a por x0 menos a por b por k, más b por i0 más b por a por k. Bueno, pero fíjense que tengo a por x0 más b por i0, ¿cuánto da? ¿Sí? C, porque yo ya sé que esa es la solución de la que yo partí. Yo dije, bueno, tiene una solución, la llamé x0 y 0, o sea que esto más esto da C. Por lo tanto, ¿cuánto tiene que dar menos a por bk más b por acá? 0. 0. ¿Sí? 0 tiene que dar, porque si esto ya da C, esto tiene que ser 0. ¿Sí? Bueno, pero otra vez vamos a escribir, ya lo tenemos, ¿sí? Otra vez vamos a escribir en vez de B, no, perdón, en vez de A escribimos D por A grande, ¿sí? Por B por K, más, en vez de B, escribimos D por B grande, por A por K. ¿Y eso para qué valores de K se cumple? Para todos. Para todos. Ahí es donde decimos, ah, bueno, eso se cumple siempre, no me importa quién es K. ¿Está bien? Porque es la misma expresión. ¿Sí? Esto es un número y este es su opuesto, sea quien sea K. ¿Sí? Entonces acá decimos, se cumple para todo K. Para todo K entero, ¿no? K entero. ¿Sí? Por lo tanto, estas soluciones que encontramos acá, que dijimos, bueno, esta es 1, x1 y 1, en realidad son infinitas porque valen para cualquier K. ¿Sí?
¿Se entiende? Bueno, ahora sí se arreglan el mate y hacemos ejemplo, porque ahora viene más tranqui, ¿no? Ahora a Qué tomar bien. café.